Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta oportunidad hablaremos acerca de por qué ser pro vida. Además, vamos a contar con la participación especial de un par de invitadas de Latinoamérica. Como siempre te digo, acordate de darle like, compartirlo con todos tus amigos, suscribirte y de seguirme en mi Instagram, feriban_soriano77. Empecemos. Como el término lo indica, ser pro vida implica ser un defensor de la vida, con lo cual ser pro vida implica necesariamente oponerse al aborto, a la eutanasia, a la pena de muerte, a la pobreza, a la trata, a la esclavitud, a todas aquellas políticas ejecutadas desde el Estado que degradan la condición humana. Ser pro vida implica necesariamente oponerse fervientemente a todas aquellas causas en las cuales para alcanzar un determinado fin X se considera que la vida es un bien prescindible. Hay un argumento universal por el cual ser pro vida. Este argumento universal nos plantea que debe haber un respeto hacia la dignidad y hacia la salud física y psicológica de un ser humano por el mero hecho de ser humano. De no ser así, empezarían a presentarse ciertas fricciones a la hora de interactuar en una sociedad. Dicho con otras palabras, no importa el lugar de procedencia, no importa la tonalidad de piel de una persona, no importa su orientación sexual, no importa si es creyente o no es creyente, o cuál credo es el que profesa, no importa la concepción política, económica que se pueda tener, si uno es de X determinada edad, o si uno tiene una enfermedad más o menos grave. Lo cierto es que debe haber un respeto hacia el otro ser humano por el mero hecho de ser humano. Hay otras visiones que nos pueden ayudar a complementar esta argumentación. Una de estas visiones es la concepción moral. Deberíamos preguntarnos, ¿qué clase de moral es aquella en la cual un ser humano X puede disponer de otro ser humano al punto tal de decidir si quitarle o no la vida? ¿Qué clase de criterio moral es aquel en el cual yo, con mis derechos, puedo disponer total y absolutamente de los tuyos, al punto tal de pisotearte y de quitarte la vida? ¿Sí? Ahora, lo que deberíamos preguntarnos además de esto es muy fácil decidir sobre otro, pero ¿qué pasaría si yo soy ese otro sobre el que se decide? La segunda visión es jurídica, y es aquí donde deberíamos marcar una diferencia entre aquello que es legal y aquello que es justo, porque muchas veces se tiende a asimilar que estos términos son lo mismo, pero no son lo mismo. Aquello que es legal es emanado de una autoridad competente mediante un tratamiento institucional. Por ejemplo, la sanción de una ley en el Congreso. Y es aquí donde hay que hacer también un punto, porque muchas veces se cree que, bueno, porque una ley salió del Congreso, entonces necesariamente es buena y no va a atentar contra el pueblo, porque en el Congreso están los representantes. A mí no me cierra esa visión, porque muchas veces, por ejemplo, el Congreso, sea del país que fuere, tiende no solo a aumentar los montos de los impuestos que ya están, sino que tiende a aumentar la cantidad. Con lo cual, esa suba de impuestos afecta al pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les quita dinero. Entonces, bueno, ahí está el procedimiento legal, pero no es justo. Y es aquí donde entramos en esa segunda parte. Porque, por definición, aquello que es justo siempre va a ser justo. Aquello que es injusto siempre va a ser injusto. La justicia, por definición, es justa. La injusticia, por definición, es injusta. Ahora, cuando yo veo que, por ejemplo, a lo largo de la historia y hasta incluso hoy en día, hubo y hay leyes que han tenido su tratamiento legal, pero que no necesariamente son justas, me permito dudar. Pienso, por ejemplo, en el caso de Dred Scott en Estados Unidos. Él era un afroamericano que se había trasladado de las tierras donde la esclavitud era legal a aquellas tierras donde había libertad. Ahora, en un fallo judicial se consideró que Dred Scott era una cosa, era un objeto, y que se moviera de un lugar a otro no implicaba que cambiara su naturaleza de cosa. ¿Era algo legal? Sí. ¿Era justo? No. Por ejemplo, en Cuba se perseguía y se llevaba a campos de concentración y de reeducamiento a los homosexuales.
además de también a aquellos que eran disidentes políticos. Con lo cual, digo, ¿era legal? ¿Había un marco, si se quiere, de cierta institucionalidad? Sí. ¿Era justo? Claramente no. Y así muchísimos otros ejemplos. El tercer punto que nos puede ayudar a complementar es la concepción religiosa. Independientemente de que uno sea evangélico, católico, que sea adventista, etcétera, no importa los matices, lo cierto es que hay un mandamiento compartido por todos. Ese mandamiento nos plantea en las Sagradas Escrituras que no matarás. Es bastante sencillo este punto. Además de la concepción universal, que es lo que lo engloba todo, estas visiones que acabamos de ver, tanto la moral como la jurídica, como la religiosa, son complementarias, ¿sí? Como a su vez también hay muchas otras, por ejemplo, la ideológica. En mi caso, yo soy liberal, con lo cual uno de los derechos fundamentales es a la vida, es a la libertad y a la propiedad privada y a la no agresión. Desde ese punto de vista ideológico, hablándolo rápido porque esto va a ser tema para otro video, habría que decir que cómo uno puede ser liberal, pero, digamos, avalar que se vulnere el derecho a la vida. Cómo uno puede, en el caso del aborto, cómo un liberal puede estar a favor del aborto cuando el cuerpo es la primer propiedad. Con lo cual, en un aborto se vulnera el cuerpo, y es decir, la propiedad de la persona por nacer. ¿Cómo, digamos, se puede ser liberal si es que, digamos, se avala cualquiera de estas causas que atenta contra la libertad? ¿Cómo, digamos, se puede ser liberal si se avala cualquier causa que atenta contra el principio de no agresión? Con lo cual, es bastante amplio, es bastante extenso, pero lo cierto es que hay una concepción universal. Esa concepción universal es que debe haber un respeto hacia la dignidad y hacia la salud física y psicológica de todo ser humano por el mero hecho de ser humano. A partir de este punto, le voy a dar paso a mis invitadas para que expongan sus visiones acerca de por qué ser provida. Estas invitadas provienen de diferentes partes de Latinoamérica, así que los dejo con ellas. Muchísimas gracias por haberme visto y aquí están. Hola, soy Natalia Rubiano, soy colombiana y soy provida. Soy provida por muchas razones, pero principalmente porque respeto la vida en todas sus etapas y porque en el momento en que yo quedé en embarazo, por diferentes motivos de salud, mi embarazo fue un embarazo de alto riesgo y me dijeron que probablemente no iba a llegar a término. Hoy en día yo soy una mamá muy feliz, tengo un hijo sano y hermoso de 8 años. Así que, mamá, tú que me estás viendo en estos momentos, te digo que un aborto no es la solución, no beneficia a ninguna mujer, beneficia a las clínicas que lo practican porque es un negocio muy lucrativo, pero a nosotras no. Yo te entiendo porque sé lo que se siente cuando aparecen las dos rayitas positivas, son una cantidad de sentimientos encontrados, pero te digo que tu vida no se acaba ahí, tu vida no se va a frenar porque sencillamente un hijo no es un obstáculo. Vas a poder seguir estudiando, trabajando, viajando. Todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. La diferencia es que no estás sola. Vas a hacer todo con el amor de tu vida a tu lado. Así que yo te invito a que te pongas en contacto con los movimientos, las organizaciones pro vida de tu país, porque ellos están dispuestos a ayudarte a ti y a tu bebé. Créeme que traer a tu hijo a la vida es el mejor sí que tú puedes dar. Hola, yo soy Giovanna Torres, soy de Pro-Life Army Sinaloa, México. Nosotros somos un movimiento de ciudadanos que estamos a favor de la vida y de la familia. Como sabemos, el aborto pues es una falacia total que nos pretenden disfrazar de derechos. El derecho a la mujer. No puede existir un derecho más fundamental que es protegido por la Constitución y por los tratados internacionales, que es a la vida. No es un derecho, un capricho y un deseo de terminar con la vida humana, que nos intentan disfrazar como interrupción, pero no se puede llamar interrupción porque no se puede reanudar una vida humana.
Nos dicen también que el aborto es seguro. No existe el aborto seguro. Nos dicen que también el aborto es un problema de salud y el embarazo no es un problema de salud, no es una enfermedad. Nos dicen que el aborto clandestino es la principal causa de muerte en mujeres y no es verdad, porque tan solo en México, por el INEGI, las estadísticas en el año 2020 nos dice que la principal causa de muerte en mujeres es la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, del cáncer. Y nosotros nos vemos promoviendo políticas o iniciativas en ayuda a mujeres con cáncer cervicouterino, de mama y de otro tipo de cáncer. No vemos. De hecho, ni siquiera hay medicamentos para el cáncer y el sistema de salud en México es deplorable. Y entonces a eso a nadie le importa. Si realmente fuera un derecho y una importancia hacia la mujer, pues no la vemos promoviendo esas iniciativas. Solo si les interesa el aborto porque sabemos que tiene fines muy lucrativos, políticos, económicos. Y pues nosotros somos la voz de la que no lo tienen y tenemos que garantizar que se le dé esa dignidad humana, su derecho de la vida. Nos invita a los jóvenes a que se unan, a que tengan ese valor y que no les importe lo que digan los demás, porque pues sí recibes muchísimas críticas, te borran amigos, pero no importa porque este es el lado correcto, es el lado de la ciencia, no tiene nada que ver la religión. Aquí habemos de todos, católicos, cristianos, ateos. Esto es ciencia, es valor fundamental, es derecho. Un saludo desde México y pues un apoyo muy grande y seamos hermanos de esta hermosa y noble causa pro vida. Hola, mi nombre es Vanessa Bassani. Yo soy pro vida desde hace mucho tiempo por la simple cuestión de que creo de que la vida es el primer y más fundamental derecho. Sin él no hay otros derechos que sigan. Creo que no existe un derecho a matar, que el niño por nacer tiene los mismos derechos que nosotros. Tiene derecho a vivir, tiene derecho a educarse, a crecer, a desarrollarse. No creo que nadie tenga la suficiente autoridad para quitar un ser humano del medio como si fuese algo descartable. También creo firmemente que el aborto nunca es la solución, porque elimina una vida y muchas veces dos. Lo que lleva a esas madres a abortar es lo que realmente hay que atender. ¿Por qué? Porque se eliminará una vida que no volverá más. Quedarán secuelas en la madre y encima el problema de fondo, llámese pobreza, llámese soledad, depresión, no se habrá solucionado desechando un hijo. Creo que vivimos en una cultura del descarte que hay que cambiar. Hay que instaurar una cultura de vida, de amor, de cuidar, de contener. Yo creo que el aborto es totalmente evitable. Hay muchos métodos de prevención, pero hay que trabajar por sobre todo en la mente y el corazón de las madres, de las familias, para que los padres se hagan cargo, amen a su esposa, a sus hijos y sus mujeres también aquello que llevan en su vientre que no es ajeno a ellas. Es una vida que se les encomendó cuidar. Hola, yo soy pro vida porque el derecho a la vida es el principal y el primer derecho que existe. Sin el derecho a la vida no habría ningún otro derecho, es más, no habría nada. Sin el derecho a la vida no habría el derecho a la libertad, no habría el derecho a la igualdad ante la ley, no habría el derecho a la propiedad privada, no habría el derecho a la seguridad, no habría ningún otro derecho. Es absurdo defender y hablar de otro derecho si es que no empezamos por el derecho a la vida. Sobre todo si es que hablamos de un ser indefenso, como es el caso del aborto.